un hombre atentó contra la vida de la actual vicepresidenta de la Nación. Yo siento que estoy viva por Dios y por la Virgen. Todos, absolutamente todos, asesinaron a Fernando Báez Sosa. Y esperá que estalle la crisis. Esto va a ser un desastre. El dolor de estas madres y de estas abuelas no son un negocio. No queremos volver a estar en el lugar de los incumplidores, de los mentirosos. Pero tuvimos el vacunatorio VIP, tuvimos la fiesta. Nos querían imponer el Cristina eterna y tuvimos el valor de frenarla. Yo soy un gato, dice. Mira, bobo, mira, bobo. Nico llama inflación autoconstruida. Y na verdade pedir desculpa do povo argentino. Que Maduro en Argentina no viene. Todos aquellos que tengan miedo, vayan a buscar otro laburo. Estamos en 2023, hay que cambiar el chip. Si Milei llega a ganar las elecciones, va a significar que millones de católicos lo han votado. No obstante, la feroz crítica que desde hace ya muchos años viene efectuándose a recrudecido en estos últimos tiempos por parte de Milei en contra del Papa. O sea, el supremo jefe de la Iglesia Católica. Esto significaría también que a esos católicos no les importan las críticas de Milei al Papa, o este habría entrado en descrédito según esos católicos. Miren, es un tema que no es analizado prácticamente por nadie. Lo tocan al tema, dicen lo que dijo, pero no sacan las conclusiones que hay que sacar. No sé si los invitados de nuestro programa de hoy tienen alguna postura sobre el particular, pero es un tema muy interesante y además de interesante es crucial. Imagínense personas que tienen una fe determinada, que supuestamente tienen también cierta obediencia, aunque hay disidentes, para con el Papa. Irene Santisteban del Partido de la Liberación, que no tiene nada que ver con la Iglesia Católica Apostólica Romana, como tampoco le tengo nada que ver con yo. ¿Se le ocurre algo a propósito de eso? Y se me ocurre que tiene que ver con estas ideas no solamente libertarias, fascistas, estrafalarias que encabeza Javier Milei, pero obviamente tiene que ver con algunas posturas del Papa Francisco, Bergoglio, como se lo conocía aquí en Argentina, respecto a cuestiones que hacen a la justicia social, a un mundo con mayor distribución y demás, posturas que ha tenido el Papa, más allá que después la Iglesia tiene mucho para muchas deudas en su haber, tanto en nuestro país como en el mundo, pero tienen que ver con eso. A mí me parece que Milei lo que busca es justamente construir su personaje, ya lo ha construido y ha tenido bastante éxito, lamentablemente, tratando de canalizar una bronca que hay en la gente, no sé si precisamente en la Grey católica, no pertenezco a esa iglesia, no pertenezco a ninguna iglesia, soy atea, pero me parece que tiene que ver con eso, con canalizar la bronca que hay hoy contra determinados sectores, contra la política, por la crisis económica, política y social que está sufriendo el pueblo y que es real, y entonces ataca a la casta política, aunque él pertenece bastante a la casta empresaria, hace alianzas con la casta política, por ejemplo, fue asesor y CEO de Aeropuertos Argentina 2000, del empresario Eurnequian, hasta el año 2021, en donde ingresó a la Cámara de Diputados, en la cual no presentó ningún proyecto, es más, faltó a casi la mitad de las sesiones, así que se comporta, convengamos, bastante como una casta. Me parece que tiene que ver más con eso que con ideas genuinas, porque también él habla de que se va a convertir al judaísmo y habla de cuestiones que quiere parecer, digamos, un personaje así, me parece a mí pintoresco, para generar empatía con la gente. Evidentemente en un sector del electorado lo ha logrado y eso es muy peligroso, y desde las fuerzas populares y en particular los partidos de izquierda tenemos que desenmascarar esa faz, porque detrás de eso, y no tan detrás, bastante a la vista, está clarísimo que sus ideas son de un fascismo tremebundo, ¿no? Jorge Ingaramo, que es un consagrado economista, la idea de la justicia social es lo que pone en foco Milei cuando habla del Papa particularmente. ¿Es un momento para hablar de la justicia social? Por supuesto, siempre es un momento para hablar de la justicia social. Y con las ideas
que propugnan cada uno de los 5 candidatos que hay. ¿Hay posibilidad de alcanzar esa justicia social? Yo creo que, bueno, no dudo de que Schiaretti, Miriam Bregman, Patricia, casi seguro, y seguramente Massa también quieren la justicia social. O sea, me imagino que en su voluntad estará de allí a que hagan con lo que hay que hacer para lograr mayor justicia social, mejor distribución del ingreso, equidad distributiva, pero sin ir en contra del mérito, o sea, el mérito del esfuerzo, digamos, ¿no? Yo creo que... Pero me parece que todos aspiran a... La idea que tiene Milei de la justicia social es una idea absurda. Absurda. A ver si la puede fundamentar a eso que usted acaba de decir. Idea absurda sobre la justicia social. Bueno, la de Milei. Yo creo que Milei practica lo que yo llamé el cualunquismo unifunifaico. O sea, él dice cualquier macana sin fundamento, ¿no? Y eso le ha ido muy bien, como muy bien decía recién la colega preopinante. Le ha ido muy bien. O sea, usted pertenece a un mundo completamente diferente. No importa, pero contra Milei es muy fácil coincidir, digamos. No hay ningún problema. Pero me interesa la fundamentación de lo que usted él dice que cualquier cosa que haga el Estado para mejorar la situación de los más débiles, los más desfavorecidos y demás, es comunismo, es ¿no? Lo trató a Rodríguez Larreta de comunista, de socialdemócrata. A los izquierdistas le dice sucio izquierdista. Claro, sucio, o sea, tiene esa idea que con todo respeto, si él lo nombra a mi admirado Juan Bautista Alberdi, yo lo repudio profundamente, porque hasta Alberdi en algunos párrafos de sus escritos tiene una clara visión de que la gente tiene que tener lo que se merece, tiene que poder trabajar, tiene que poder progresar, tiene que tener justicia, tiene que haber justicia. Hizo una constitución que, por supuesto, para la época era una... ¿no? Yo creo que lo que dice Milei son barbaridades que no justifica, o sea, por eso yo le llamo el cualunquismo, o sea, decir cualquier cosa que llame la atención, dejate crecer las patillas para parecer Menem, y después no la fundamentes, porque total, lo que hiciste vos fue crear el tema, y todo el mundo sale a hablar peste de vos, pero nadie escucha a las pestes que habla todo el mundo de él, sino escucha la barbaridad que dice él, ¿no? Enzo Jara es un joven a quien yo lo había invitado el año pasado y lo volví a invitar este año porque se identificaba con las ideas, por lo menos desde el punto de vista de lo que se llama libertario, con Milei. Pero me enteré por allí, alguien me comentó, que había descartado seguir militando, no sé si las ideas liberales o la pertenencia al sector de Milei. ¿Cuál ha sido la razón? Si ha habido algún cambio, ¿cuál ha sido? Claro, bueno, yo las ideas libertarias las vengo defendiendo desde antes de que Milei apareciera en escena. Lo consideré como un factor importante cuando él se presentó a dar la batalla en la política. Creí que era el único transporte por el cual esas ideas que yo defiendo iban a llegar de alguna forma, y después ese transporte tomó una curva que no era la que todos pensábamos, ¿no? Para mí hoy Milei forma parte de la casta política y creo que eso también tenemos que discutirlo, tenemos que salir de los fanatismos y empezar a construir sobre las ideas y no sobre las personas. Y bueno, yo sigo sosteniendo las ideas libertarias, siempre las voy a defender, siempre voy a seguir convencido de que necesitamos un Estado reducido y eficiente, pero también... Pero eso no es libertario. Claro, pero también pensando al hombre... Si usted defiende eso, no es libertario. Sí, a ver, una cosa es ser libertario... Un Estado reducido y eficiente no es libertario. Una cosa es ser libertario y otra cosa es ser mileísta. Son dos cosas totalmente distintas. Porque hasta ustedes dijeron que las ideas que Milei defiende son fascistas, no libertarias. Y yo creo que entre fascismo y ser libertario no hay coincidencia. Porque hasta el mismo Benito Mussolini decía que dentro del Estado todo, fuera del Estado nada. Entonces, ¿cómo los que estamos en contra de un Estado elefantiásico vamos a estar a favor de Mussolini?
Entonces, eso es lo que pasó. Lo que nosotros hicimos... Lo que le pasó a usted. Claro. A mí libertario se me ocurre la no existencia ¿Podría del seguir Estado. el hilo de la discusión con Garamo? Sí, sí, porque de hecho he tomado nota de todo lo que iban diciendo, así que... A mí la idea libertaria, yo personalmente la asocio a la no existencia del Estado, directamente. Libertario es, el Estado no hace nada prácticamente. Porque así se les calificaba antes a los anarquistas, claro, que también estaban en contra del Estado, pero con una postura a favor de los trabajadores, a favor de las conquistas laborales, que no tiene nada que ver. Suprimían el Estado. Claro, obviamente estaban en contra del capitalismo. Hay como una mezcla entre una mirada de los austríacos, hay como una mezcolanza. Silvia Quevedo de Barrio de Pie. Perdón, pero hay como una mezcolanza de conceptos económicos, culturales, que al fin y al cabo lo intentan aplicar en un país como el nuestro, cuando en realidad nosotros también tenemos una historia sobre lo que ha significado la presencia del Estado y sobre las cosas que se han resuelto. ¿Lo que ha o lo que significa? Lo que significa y sobre lo que se ha desarrollado. No, lo que ha significado también es muy importante. Es muy importante. Ahora, el problema es en manos de quién ha estado durante algunos años muy relevantes. Lo que le costó a la historia argentina tener un Estado presente. Tener un Estado. Tener un ministerio, tener ministerio de educación, ministerio de educación, tener un ministerio de trabajo, más allá. La idea de Garamo va a tomar más allá. Va más atrás todavía. Claro, más atrás. Si nosotros tuvimos Estado... A mí me llama mucho la atención el nivel de coincidencia que hay acá. Cuando se nacionalizó la aduana. Me llama poderosamente la atención el nivel que hay de coincidencia. No creo que haya tanta coincidencia. Hay un poco de coincidencia. Porque al fin y al cabo todos estamos hablando de la casta. ¿O no? No. Porque al fin y al cabo terminamos todos hablando de la casta. Bueno, pero también pensar como casta es mirar siempre atrás y nunca hacia adelante, porque por eso este país no crece tan bien, porque siempre estamos centrados en discusiones que nos precedieron y nunca podemos pensar en una visión de futuro del país. Que nadie puede ir hacia el futuro si no ve el pasado con memoria para aprender de lo que nos pasó. Bueno, pero ahora, no hemos hablando aprendido del nada Estado, hasta ahora, por lo menos no hemos aprendido mucho porque hemos avanzado. Desde la vuelta tenemos, de la democracia hasta la fecha, historia. ¿qué es lo que hemos aprendido? Y hemos aprendido, Porque por ejemplo, que en este país hay un más. sector que se enriquece mucho a costa de los que trabajamos y de los que nos empobrecemos cada vez más. Las personas que se van a atender en los hospitales esperan horas y no son atendidos y hasta se mueren, te diría. Pero los libertarios quieren destruir el Ministerio de Salud y quieren destruir el Ministerio de Educación. Con la cuarentena que hemos tenido de la dictadura no hemos aprendido nada, entonces. No, pasa que vos sos muy la jovencito, cuarentena, los años con no la Creo que no había coincidencia. No, bueno, nosotros teníamos que salir y contagiarnos. Hay algunos conceptos. Lo que pasa es que él es muy que jovencito y capaz que no ha vivido en carne propia lo que ha sido vivir en un modelo en los 90, donde la destrucción de nuestro Estado fue total. No, donde el proceso... no estoy de acuerdo para nada. Bueno, no. A ver, ¿vio que no hay coincidencia? ¿Cómo no va a estar de acuerdo? O sea, usted no está de acuerdo porque usted toda la vida vivió bien. Yo viví durante 20 años en un barrio y pude darme cuenta que la mayoría de los trabajadores que vivían en mi barrio se quedaron sin la posibilidad de seguir ejerciendo su trabajo formal. Las siguientes generaciones que no pudieron trabajar fueron producto de un modelo neoliberal que fue ejecutado con la mayor de la decadencia en este país. ¿Usted puede decir que fue el mejor? Permítale a Ingaramo completar lo que había comenzado a decir. Pasa que Ingaramo es economista y me tira datos, me tira elementos, yo le tiro la vida. Le tiro la vida y le tiro la realidad. ¿Qué dato le he tirado? Bueno, primero los datos. Primero que nada le contesto, le doy mi respuesta al señor. Ya Milei ha nombrado para su nueva casta a Barrio Nuevo y a Moyano para que le cuiden la calle. Moyano no, Gerardo Martínez. Martínez para que le cuiden la calle. Moyano está en contra. Así que bueno, o sea, ya... Bueno, vuelvo a aclarar de vuelta, vamos por parte. Yo soy libertario, no mileísta. Yo con Milei no tengo nada que ver, porque si algo tenemos los libertarios de diferente al resto de las fuerzas políticas, que somos críticos. Entonces, cuando a mí algo no me gusta, no soy cómplice de eso que no me gusta. Entonces, yo cuando vi que había cosas de Milei que no me gustaban, pero vos hablas de lo que mismo que habla Milei. Es un Estado
mínimo. Un Estado sí, pero eficiente pero es una palabra muy... Bueno, pero déjame hablar a mí ahora. Educación, salud, seguridad, justicia, no señor, justicia social, promoción del empleo, protección de la seguridad social. Bueno, déjame hablar, vos ya hablaste, ahora te hablo yo. Si el Estado no está para garantizar, por ejemplo, yo que estoy jubilada ahora, las jubilaciones, nos pasa como nos pasó en los 90, que se vendió, se remató el fondo de las jubilaciones a las AFJP que estaban en propiedad de los blancos y fue un desastre. Los jubilados con Norma Pla a la cabeza tenían que ir todos los miércoles al Congreso porque cobraban 200 pesos de mínima y eso estuvo congelado durante 13 años, de mínima y de máxima, de todo el mundo cobraba eso. Entonces, necesitamos un Estado, pero un Estado no como el que tenemos ahora, que no se ocupa, porque la mayor parte o una muy buena parte de lo que hoy recauda el Estado es para pagar una deuda externa fraudulenta e ilegítima que contrajo Mauricio Macri, a quien Milei le tiene mucha simpatía, no sé, y es liberal, así que está bastante emparentado con los libertarios. Entonces, en función de que se paga esa deuda ilegítima y fraudulenta, a el resto del pueblo, los trabajadores y las trabajadoras, los movimientos sociales, las grandes capas populares que están hoy sufriendo la inflación, sufriendo el costo de la vida, una canasta básica total que está en 250.000 pesos y la mayoría de la gente no cobra eso. Y eso además, ¿por qué es producto? No es multicausal como dice este gobierno nacional. La inflación es causa principalmente de los monopolios formadores de precios. Esas empresas a las que Milei y los libertarios han servido. Monopolio en todos lados, no existe, todo el mundo tiene 3% al pero no existen los monopolios de precios, pero eso es un disparate. Eso es un argumento que no existe el monopolio de precios. No existe Aceitera General de esa, no existe Molinos, no existe La Serenísima, no existe Arcor, que imponen los precios, no existe la Anónima, Coto, los grandes supermercados que imponen los precios. Si nosotros somos productores, ¿por qué tenemos que pagar la leche y el pan como lo pagamos? Producimos alimentos para 400 millones de habitantes y no podemos alimentar a 40 millones. El problema clave, que esos 10 o 15 se quedan con el control de eso y quienes pagamos la terrible situación, el problema que... Bueno, pero ahí tiene que estar el Estado. Ahí tiene que estar el Estado. Pero que si el Estado está con los impuestos del IVA, que es el impuesto inflacionario que golpea principalmente a los pobres. A los pobres a los que golpea. Si ustedes defienden a los pobres, tendrían que solucionar. Hay un problema, hay una brecha. A mí lo que me preocupa es que nosotros... Entonces saquen el impuesto del IVA y van a ver cómo los pobres les alcanza para comprar. Hay un abismo entre la política y la gente. O sea, aparece este fenómeno y aparece este personaje porque evidentemente la política se ha divorciado de la realidad de la gente. Y porque venimos de 3 gobiernos fracasados. Y venimos de 3 gobiernos fracasados. De situaciones... El segundo de Cristina, el de Macri. 45.000 millones de dólares se adquirieron durante el gobierno de Mauricio Macri, que uno no sabe a dónde fueron a parar. Nadie sabe. A la fuga de capitales, 86.200 millones de dólares. Fueron a parar a una campaña electoral que evidentemente dejó a 14 millones de situaciones que durante la pandemia tuvieron que ir a pedir un Si los ajustes los hiciera la política cada vez que toman deuda, ¿realmente crees que la tomarían de vuelta? No. Porque como siempre recae sobre el sector privado, a los políticos con independencia de la fuerza política no volverían a tomar deuda. Toda la carga impositiva, tributaria, que nadie quiere invertir. Que estatizó la deuda privada en la época de la dictadura. No me dejaste terminar de hablar después. Bueno, vos también me interrumpías a mí, yo te pedí que me dejaras hablar. La están pagando nuestro hijo. Nosotros hace años que estamos pagando una deuda. Sí. ¿Vos por qué pensás que de tener en el año... Siempre lo cuento como una anécdota. Lo cuento como una anécdota porque me parece que ya desde el retorno de la democracia hasta esa parte, 83, 84, había 69 programas sociales, con las primeras cajas PAS se atendían 800.000 personas. Durante el IFE se fueron a anotar 14 millones de personas. Y pensar que eso nació de un repollo. Eso no nació de un repollo. Hay que hacerse cargo de las malditas políticas económicas y sociales que se diseñaron, que fueron un fracaso, y evidentemente hoy estamos ante una situación que se ha generado producto de malas situaciones y decisiones, y obviamente que hay que hacerse cargo, la política se tiene que hacer cargo de que por qué aparecen estos fenómenos. Porque la política no es una sola, dentro de la política hay ideas diferentes. Yo soy política y yo también la política, pero yo no también quiero que favorece al pueblo. Y yo también quiero que la política empiece a reconciliarse con una parte de los que venimos diciendo que acá la torta se está distribuyendo de una manera distinta.
¿Cómo será? Que hay una parte que se la está quedando 20 personas y que realmente... ¿Cómo será que según los números de cifra, voy a citar números, a ver si el economista me contradice, citados por Berbisky en el cohete a la luna el domingo pasado, entre el gobierno de Macri y el gobierno actual del Frente de Todos, el trabajo transfirió al capital nada menos que 105.000 millones de dólares. Fue la transferencia de lo que perdieron los ingresos de los trabajadores respecto a las ganancias del capital. Mire si no hay acá ganadores y perdedores con este modelo. Lo que propone Massa en pleno desenvolvimiento de una campaña electoral y siendo él el Estado. Sí. Porque en definitiva hoy quien representa el Estado es Massa. Es lo que quedó de la coalición Cachivache, digamos. Todo lo demás desapareció. Él lo que hace... la coalición Cachivache, ¿quiénes la integrarían? Fernández, los dos Fernández y Massa. Esa es la coalición Cachivache. Ahora hay dos que han desaparecido. Desaparecieron del mapa dos y quedó solo. En ese contexto, después de que Catopodis habló del helicóptero, ¿no? Massa agarró una papa caliente, le prometió a Cristina, quédate en el molde, no hinches más, y yo voy a tratar de llevar esto hasta el 10 de diciembre de 2023 y tratar de sacar lo mejor posible. Y no voy a perjudicar a Kicillof para que ahí se puedan ir a refugiar todos los que pueden quedar si perdemos, porque no pegaron uno, digamos. Es bárbaro, como dice lo de Cachivache de un sector, está bien, pero como si el otro sector... que no había coincidencia. Como si el otro sector, hay que tener la cara demasiado de mármol y de piedra para decir que este sector que representa a Pato Burri, que representa a Larreta, que representa a Luisito Juez, fueran los salvadores del mundo, ¿no? No son porque salvadores. Está bien, ahora, los otros son un cachivache y estos otros, como Mauricio Macri, como Pato Burrich, que cuando fue ministra de Trabajo durante el gobierno de De la Rúa, lo primero que hizo fue recortarle a los jubilados para decir que nos olvidamos, o sea, estos son unos cachivaches y los de ustedes son los mejores. Porque pongámonos en el lugar donde cada uno pertenece, ¿no? Lo dijo usted, no diga ustedes, porque no se ha definido. ¿Pero fue candidato? No. Yo soy candidato, ¿Candidato a diputado? A diputado de Horacio Rodríguez Larreta. Fui y por supuesto perdimos. Entonces no es candidato. Reconozco. Pero representa un sector. Bueno, por eso la salida no es el Frente de Todos ni Juntos por el Cambio, la salida es la izquierda. Ya vamos a llegar a eso. Ya vamos a llegar al plan de la izquierda. A ver, ¿cuál es la inquietud? Massa está llevando, tapando las cañerías, los agujeros con masilla, como sea, está llevando digamos, evitó el helicóptero y está llevando mal o bien, con los dólares soja, con todas las cosas que está haciendo, le está llevando mal o bien a que haya una entrega del poder ordenada el 10 de diciembre en la Argentina. Si él se entrega a sí mismo el poder o no lo sabemos, no tenemos la menor idea. Pero él de alguna manera ha logrado que esto, digamos, no chocó la calecita, ya con eso ya tiene algún mérito. Por supuesto que yo no estoy de acuerdo con las ideas de él, no estoy de acuerdo con un montón de cosas de lo que hace él, pero no tengo duda de que el tipo tiene su habilidad, su astucia para de una situación que era lamentable cuando se fue Guzmán, que habilitaba el helicóptero, como dijo Catopodis. Él ahora tiene una situación más o menos razonable, ha sacado su partido del 27%, y todo el mundo no sé, pero una buena parte de los analistas dicen que va al balotaje con Milei, ¿no? Que así que el tipo... Es la primera vez que escucho en los medios un economista que dice bien o mal. Esto ya es un paso adelante, así lo dijo usted. Y bueno... No sé si bien o mal, es decir, le da el beneficio de la duda. Pues bueno, por ejemplo, el dólar soja es una pésima medida, ¿no? Pero le va a dar la recaudación como para pagarle, para devolverle el IVA, le va a dar la recaudación para devolver el IVA en las tarjetas de débito, medida que tomó que empieza a ponerse en marcha el lunes. ¿Dónde va a sacar la guita? ¿Del déficit fiscal? ¿De financiamiento? Si él no tiene financiamiento externo. Él no va más
por ejemplo, otro mérito, para ponerlo entre comillas, se sacó de encima al Fondo Monetario Internacional hasta el 10 de diciembre. Ni los argentinos van a ir al FMI hasta el 10 de diciembre, ni el FMI va a venir a la Argentina hasta el 10 de diciembre. Es más, el FMI dijo que... Pero en el 2024 hay que pagar 15.000 millones de dólares de deuda externa. Y eso lo vamos a pagar. Eso ya lo sabemos. Eso está firmado y el no acuerdo... todo lo que se firma es legal y legítimo. Bueno. No todo lo que se firma es legal y legítimo. Lo porque voy a entrar en la opción de izquierda. Lo completa. Digamos, Massa está llevando un barco que no tenía ningún destino, lo está llevando totalmente roto, pero lo está llevando al 10 de diciembre. Y tiene cierta chance de ser él uno de los protagonistas del balotaje. Lo cual es asombroso. Yo estoy escuchando aquí en este programa cosas que no se escuchan en ningún lugar. Pero me queda la opción de izquierda, por la que tiene una posición tomada, al menos su esposo, acá en el programa del Partido de la Liberación, el voto para la candidata de la izquierda. Del FITU, Miriam Bregman. Que parece ser que no existiese. No, sí existe. No, que parece ser que no existiese para los analistas. Sí, para los analistas, porque siempre acá me preguntaba el joven a dónde funciona la izquierda donde Ahí vamos. Donde ha intentado tomar medidas y gobernar, vienen los golpes de Estado, vienen los bloqueos como sufre Cuba, vienen directamente bombardeos, y ni siquiera estoy hablando de gobiernos de izquierda, gobiernos populares, no solamente aquí, en Asia y en otros lados. El imperialismo norteamericano invade, interviene, bombardea, y después pretende hablar de derechos humanos. La idea de la izquierda es bien clara y por eso apoyamos, sin ser trotskistas, al Frente de Izquierda, a Miriam Bregman, en este caso candidata, a quien también votamos, es porque es la única que habla del gran problema que tiene hoy nuestro pueblo y nuestro país y nuestra nación, que es la deuda externa, por la cual el año que viene hay que pagarle tanto al FMI como a los bonistas privados, con los cuales se llegó a un acuerdo en el 2020, vergonzoso acuerdo, pero más vergonzoso fue el que se concretó el año pasado en marzo del 2022 con el Fondo Monetario Internacional, convalidando una deuda que era a todas luces ilegítima, fraudulenta y odiosa. Hay toda una teoría en el derecho internacional sobre lo que es la deuda odiosa, y eso se tuvo que hacer porque ni siquiera pasó por el Congreso esa deuda que tomó Macri en el 2018. ¿Y la invasión de Rusia a Ucrania la apoyan también? No fue una invasión. No fue una invasión. No fue una invasión. Usted sabe que en el 2014 en Ucrania hubo un golpe de Estado y a partir de ahí la OTAN ha ido avanzando desde el año 91 y posteriormente, violando los acuerdos de Minsk, han ido rodeando a Rusia con bases de la OTAN cuando se habían comprometido a no hacerla. ¿Qué tiene que hacer Rusia? Yo le pregunto a usted. ¿A pedido de los países? No, señor. De Lituania. A pedido de países que tienen gobiernos títeres, como fue el del golpe de Estado en Kiev en el 2014. ¿Qué haría Estados Unidos si Rusia pone una base militar con misiles en Canadá o en México? Obviamente se armaría una guerra. Resulta que a Moscú, a Rusia, la tienen rodeada con bases de la OTAN y Rusia se tiene que quedar de brazos cruzados. Así que no hay ninguna invasión y nosotros no compramos que hay una guerra de la OTAN contra Rusia. La respuesta de eso la va a dar ahora porque tengo que ir a la pausa. Yo le iba a preguntar cuál es el rol que le quedaba al Estado después de haber sido no demonizado precisamente, sino reivindicado el Estado, para volver sobre ese punto que no está de ninguna manera agotado. Y la derivación que le ha dado Irina a la situación, no solamente de la Argentina, sino a la situación mundial, le falta la respuesta de ambos sobre ese punto. Ya volvemos. Dentro de una década va a ser completamente... Bueno, pero yo estoy hablando de ahora. Estamos en pleno programa, y la Cámara nos captó hablando de la derivación que en el Poder Judicial va a tener el ascenso futuro de las mujeres que hoy son la mayoría de las empleadas, es decir, de la planta. ¿Y cuál va a ser, Jara, el rol del Estado? El rol del Estado tiene que garantizar 4 cosas que son esenciales para el ser humano en toda sociedad: educación, salud, seguridad y justicia. Todo lo otro es aderezo para la pizza. La pizza se puede comer tranquilamente y disfrutar muy bien. ¿Va a quedar miles y miles de personas en la calle?
No, ¿cómo van a quedar en la calle? Hoy tenemos un estado elefantiásico y ¿cuántas personas tenemos en la calle? ¿Cuántos pobres tenemos? ¿Cuántos chicos tenemos que no van a la escuela? El otro día, le voy a contar un caso concreto y rápido. En Barrio Los Granados robaron 2 personas. Uno de ellos era de 43 años, creo, aproximadamente. ¿Robaron a 2 personas o robaron No, eran 2 personas que estaban robando. El otro delincuente era de 14 años. Como no podía correr a la misma altura del otro, lo mató. El mismo delincuente mató a su socio de 14 años. Ese chico, si tuviéramos un estado presente, digamos, como dicen que existe demás, tendría que haber estado en la escuela, no delinquiendo. Entonces, ahí es donde yo digo que el Estado tiene que garantizar una función esencial como la educación y está perdiendo el objetivo en un montón de otras cosas que no digo que no sean importantes, sino que no son prioridad para el tiempo que corre hoy y la dinámica social que estamos viviendo. ¿Sí? Entonces nosotros no podemos permitir que un chico de 14 años esté delinquiendo y muera en un asalto por su socio cuando tendría que haber estado en la escuela. El problema es que el 60% de nuestras infancias y adolescencias están en la pobreza, el 40% de la población y el 60% de las infancias. Producto de las políticas de izquierda, por eso digo que con la izquierda no gobernó nunca en este ¿Cómo país? no está gobernando con el kirchnerismo ahora? El kirchnerismo no es la izquierda, perdóneme. No, ¿y qué es lo que es entonces? No, nada que ver, nada que ver. Claro, una cosa es que proponga hay una distorsión ideas en tu mirada, porque yo tengo toda la autoridad moral para poder hablar de... Hablando de autoridad moral, usted está identificada con Schiaretti. Yo estoy identificada... El gran ausente de las ideas que aquí se han expresado. Estoy identificada porque fui parte del proceso electoral pues de Martín Yarlora y Daniel Pacerini. Nosotros ingresamos a ese proyecto político del gobierno de la provincia de Córdoba de la mano de Martín Yarlora y Daniel Pacerini, precisamente porque hace bastantes años desde el movimiento social venimos expresando... ¿Eso no tiene que ver con Schiaretti? Sí, es parte de un proyecto... Pero para la elección... Está jubilado. La elección presidencial de ahora. Nosotros somos una organización nacional también. Somos el Movimiento Barrio de Pie. Que pero no tienen la misma postura en todos lados. No tenemos la misma postura en todos lados. No tenemos unificación en la postura en todo el país. Hemos procurado tener una muy buena propuesta con respecto a la coyuntura, una muy buena lectura con respecto a lo que está sucediendo a nivel nacional, que lo que más nos preocupa es lo que está sucediendo a nivel nacional, y con el fenómeno de Milei para nosotros es claramente un posicionamiento de lo que puede llegar a surgir si ese fenómeno que está expresando una actitud nefasta sobre lo que surge en nuestro pueblo argentino puede ser muy peligroso para todo el pueblo argentino y para la política en general. En un momento determinado, cuando Irina estaba haciendo una alusión, una serie de derivaciones de tipo internacional, usted quiso intervenir en ese momento y llegamos al final del primer bloque. ¿Qué quería decir? Yo creo que la invasión de Rusia a Ucrania es un verdadero crimen humanitario. Lo mismo que dije en un programa suyo hace mucho tiempo, que en Venezuela el gobierno de izquierda, presuntamente de izquierda, mata gente. ¿Y qué opina de Estados Unidos bombardeando todo el mundo, invadiendo Irak, invadiendo Afganistán? Ah, no, eso no. ¿Qué opina de Israel masacrando al pueblo palestino? Porque acá parece que los únicos asesinos son los venezolanos y los rusos ahora. También fueron en gobiernos de izquierda. Todos los bombardeos que Estados Unidos hizo, lo hizo con gobiernos demócratas, porque en los 4 años los que gobernó demócratas no son de izquierda, los demócratas no son de izquierda. Sí. No, si se junta con todos los amigos de ustedes, con Maduro, con Díaz-Canel, con todos los gobiernos de izquierda latinoamericanos. López Obrador, el bloqueo, Biden, estás mezclando peras con manzanas. No, realmente no son peras con manzanas, son políticas de izquierda, y yo te voy a explicar por qué. En los 4 años que gobernó Donald Trump, en los 4 años que gobernó Donald Trump, no hubo un solo bombardeo. Es más, las tropas de Afganistán... El bloqueo a Cuba continuó. El bloqueo criminal contra Cuba Bueno, pero continuó. Cuba está bloqueada, pero está financiada por China y Rusia también. Si tuvieran bloqueo, ya se hubieran muerto todos. Están siendo financiados por potencias como Rusia y China, que los están abasteciendo por abajo de la alfombra, porque si no ya se hubieran muerto. No se mueren, pero están en una crisis tremenda porque lamentablemente no tienen su capacidad de producir, por ejemplo, alimentos, y tienen que importar todos los alimentos. Pero todas las políticas de izquierda que no funcionan, usted la van a denominar como bloqueo. Por ejemplo, el Partido Comunista Chino, la Unión Soviética, el Muro de Berlín, ¿todo eso estaban bloqueados? ¿Todos esos estaban bloqueados?
porque son modelos que no funcionaron. Mira que no funcionó en China. Mira cómo no funcionó en China, que es la segunda, por no decir la primera potencia mundial. Corea del Norte. Sí, bueno, pero después de la reforma que hizo Deng Xiaoping, tiene sus particularidades, pero es un país bloqueado a los uigures. Y tiene bloqueado a la minoría uigur en campos de concentración. Son mentiras, eso son mentiras. Bueno, pero aparte de las reformas... Bueno, pero traelo un poco a la realidad. Las reformas que hizo Deng Xiaoping después de Mao Zedong, que se había cargado 71 millones de chinos, fue ahí cuando nuestro propio capitalista, nuestra propia burguesía nacional es realmente bastante entreguista, porque si tuvieran, aunque sea, una visión de un capitalismo superador a lo que existe acá, porque ni capitalismo es el que existe acá, existe una situación de dominación y de sumisión con respecto a estos organismos internacionales, porque si dijéramos, bueno, nosotros vamos a ser capitalistas y vamos a tener un desarrollo, seríamos un país de primer mundo, pero hasta inclusive ni eso tienen, pero seríamos un país de primer mundo. Por eso digo, no hemos tenido un gobierno capitalista. Si hubiéramos tenido un gobierno capitalista, hoy seríamos un país de primer mundo, como fue cuando la Argentina era un modelo agroexportador y después las políticas populistas y demagógicas lo llevaron a hacer lo que es hoy. Tiene política de izquierda. Pero por supuesto, porque son las mismas políticas que implementa Maduro en Venezuela, las mismas políticas que implementa Lula en Brasil. ¿Cómo no lo voy a catalogar de izquierda? Si tuviéramos un modelo capitalista... Lula sacó de la pobreza a 60 millones de pobres. Sí, lo de la favela lo sacó muy bien a los pobres. China a 800 millones de pobres reconocidos por la ONU. Sí, China lo sacó cuando Deng Xiaoping implementó los modelos. Pero Deng Xiaoping fue en los años 80. Silvia, un momento que quiero hacer una pregunta a Ingaramo. Bueno. Permítame que le haga la pregunta como conductor del programa. ¿Qué consecuencias trae, si ganase Milei, obviamente, el cese de las relaciones con China y con Brasil? No cesarían. Eso es un verso, eso. ¿Qué van a cesar? No se produciría, porque verso son nuestros principales clientes. ¿Qué haríamos con la soja, con el trigo? Bueno, quiero que alguien que está consustanciado con el mundo económico lo diga. Lo digo con todas las letras. No va a romper relaciones ni con Brasil, al cual le vendemos el trigo, con el cual tenemos integración automotriz extraordinaria, de automotriz y autoparte, ni tampoco va a romper relaciones con China, porque le vendemos el grueso de nuestras exportaciones. ¿Por qué lo diría? ¿Por qué lo diría? Lo dice porque, le vuelvo a decir, él practica el cualunquismo ni funifaico. Dice cualquier pelotudez y después no la justifica. Todo el mundo habla de la pelotudez que dijo y todo el mundo le discute la cosa, pero él ya instaló el tema. Entonces ahora la gente cree que vamos a cobrar el sueldo en dólares, vamos a romper con Brasil, ¿no? ¿Por qué? Porque él se le ocurrió decirlo. Y estamos todos discutiendo esas pavadas que no tienen ningún sentido. Cuando el verdadero problema que tiene Argentina es una desorganización económica, un Estado que no funciona, un desgobierno absoluto, el fracaso de 3 gobiernos seguidos, la pobreza creciente, la inflación galopante. Esos son los problemas que hay que discutir en Argentina. Y no discutir si vamos a pelearnos o no con China. ¿Y qué hacemos con la soja? Y nos peleamos con China. Además ahora instalemos... Hablemos en serio. Instalemos al movimiento popular en la calle. Un país donde aumenta los alimentos, el precio de los alimentos, el precio de los servicios, el precio de los combustibles, el precio del transporte, y hay como una especie de parálisis de los movimientos populares. No tan parálisis. En el día de hay ayer como una especie. Hubo una gran movilización. Nada más que eso. Ayer hubo una gran movilización de movimientos sociales y de la izquierda, justamente con 2 consignas claras, que fue no al pago al FMI, no a la pobreza y por el freno a la derecha, tanto de Juntos por el Cambio de Bullrich como de Milei. Me parece que esas 2 consignas fueron clave y fueron miles de personas, tanto acá en Córdoba como en Buenos Aires, como en otras ciudades del país. Lo que sí pasa es que tenemos una conducción burocrática en la CGT, los dirigentes sindicales que hoy están apoyando claramente al candidato oficialista Sergio Massa, salvo esto de Barrio Nuevo y Gerardo Martínez, que dieron una voltereta y parece que ahora estarían contentos con Milei, como si eso no fuera a perjudicar a los trabajadores. Pero si hoy el movimiento obrero organizado, las centrales obreras, llamaran a un plan de lucha contra el aumento desmesurado de los precios, contra los monopolios formadores de precios, aunque al señor Ingaramo no le guste, es una realidad, contra el pago de la deuda externa, por la nacionalización
internacionalización de las exportaciones. Justamente está hablando de a quién vamos a exportar. Que no hay monopolio. Y le quiere contestar Jara. Bueno, pero yo quiero terminar de decir que tenemos un país que exportamos mucho, pero esas exportaciones se la quedan justamente los monopolios exportadores, como Cargill, como tantos otros, que son los dueños de los puertos. No son monopolios. No son monopolios, son pymes ahora. La pyme Cargill. Le erro el concepto. El comercio de grano es un comercio completamente competitivo. Y Urquía es lo mismo que Cargill a la hora de comprar. Y pelean cuerpo a cuerpo por una tonelada, por un camión de soja. Eso es total y absolutamente competitivo. Con la diferencia de que Cargill es Cargill y Urquía es un poquitito más chico. Sí, pero los precios suben lo mismo. Y el aceite que se produce acá a unos pocos kilómetros lo estamos pagando fortuna. Porque es natural. No es natural. No, no es natural. Tiene que haber precios. Tiene que haber precios populares al alcance de la gente. No es natural. Para usted es natural que la gente no pueda comprar aceite, no pueda comprar pan y leche que se producen acá, que no las importamos. Mezcla los chanchos con la sandía. No estoy mezclando nada, estoy hablando de cosas concretas para la gente. En la Argentina hay monopolios, le vuelvo a repetir, hay monopolios, oligopolios, hay formaciones de precios que están absolutamente manejadas por muy pocas personas, muy pocas empresas. Eso estoy totalmente de acuerdo. La Argentina es un capitalismo imperfecto, cerrado, corporativo, y en eso esa es la palabra que tenés que incorporar vos a tu discurso. El capitalismo argentino no es competitivo, es corporativo. Y eso es lo que estaba diciendo ella, que me extraña que Yarzora no la haya llamado ya por teléfono para sacarla vendiendo almanaque, porque Yarzora es un representante típico de la burguesía nacional argentina. O para incorporar al equipo de gobierno. Bueno, pero ella lo que acaba de decir. A mí me gustaría que lo llamaras a Yarzora para decirle que vuelva a bajar el boleto de transporte, porque todavía sigue siendo intendente y hoy ya sale 185 pesos para los trabajadores. También hay toda una discusión sobre la distribución de los subsidios y los recursos que tienen que ver con la cuestión nacional. El problema que tiene la izquierda, el problema que tiene la izquierda es como hablábamos al principio con el rol de la iglesia en la política, ¿sí? Que se la pasan criticando a todos los sectores, pero nunca piensan en una introspección para hacer una autocrítica. Porque si la izquierda hiciera autocrítica, o por lo menos se pusiera a analizar que los controles de precio y que todas esas cosas que ellos proponen no han funcionado, porque por ejemplo, si vamos a la... verdaderamente implementado. No, sí ha sido verdaderamente implementado y por eso el Imperio Romano de Occidente cayó, y si lees la Máxima de Tucídides vas a ver que así fue. El problema es que los salarios que propone la izquierda elevar, no hay forma de elevarlo porque implicaría una emisión monetaria más, y como sabemos, la emisión monetaria es lo que genera la inflación, porque no es un fenómeno multicausa. Milton Friedman, que fue un premio Nobel de la Paz, usted me va a corregir que es economista, perdón, de la economía, gracias. Llegó a la conclusión de que la inflación es en todo momento y en todo lugar un fenómeno monetario, ¿o no? En el caso argentino, producido por el déficit fiscal permanente y sostenido, que no se puede financiar ni siquiera con deuda. Bueno, pero el Estado financia el déficit de dos formas. Ahí está, entonces volvemos a recaer en la misma discusión. El Estado financia el déficit de dos formas, con deuda o con emisión. Monopolios hay en todas partes del mundo y la gente tiene 3% anual de inflación y nosotros tenemos 160. Dice que el monopolio hay en todos los lugares del mundo. Por supuesto. En Uruguay hay monopolio. O no hay monopolio en Uruguay y en Paraguay. A ver qué le contesta. El 5% de estamos yendo del programa porque no, pero yo le quiero decir acá, cuando me decía que no se pueden aumentar los salarios, hubo un conflicto el año pasado que fue de los compañeros del neumático, en donde explicaron claramente cómo su salario equivalía a una cubierta y la cantidad de días y horas que trabajaban, y finalmente las multinacionales, Bridgestone, Pate y la otra creo que era Pirelli, tuvieron que aumentarles el sueldo, no todo lo que ellos pedían, pero sí gran parte, porque podían pagarlo. Entonces vos, y así algunas se fueron, por eso se fueron, y ahora vos querés comprar un neumático y te sale una fortuna. Bueno, pero la responsabilidad es de ella. No, la responsabilidad es del Estado, que les carga una carga impositiva así con una mochila de ladrillos. Nadie les he informado con la debida anticipación, se me agotó el tiempo y tengo que ponerle fin al programa. Me hubiera gustado que continuase una hora más, porque este ha sido uno de los programas más intensos, valga la rectificación, más intenso, con mayor cantidad de argumentos válidos desde cada una de las posturas, donde se ha pasado revista virtualmente a todas las cuestiones del mundo. Lo único que me ha quedado pendiente es la cuestión de Silvia Quevedo con su apoyo a Schiaretti.
eso me quedó pendiente. Que quede para el próximo programa. Que quede pendiente, sí, va a haber... Vuelvo después del balotaje. La próxima vez la llamo a Barrio de Pie para que nos explique eso. Y después del debate presidencial, que seguramente habrá, y veremos cuáles son los que están en condiciones de librar una batalla en ese debate. Y allí en ese debate corre con alguna ventaja uno de los candidatos por el tipo de exposición que tiene y la agresividad también que revela. Usted lo sabe. Ya volvemos en la próxima. Yo soy un gato.